alabo, te bendigo a ti, te doy alabanza y gloria y adoración. Aleluya, aleluya. Quiero compartir con ustedes esta lectura en el capítulo 37 del profeta Ezequiel. Es un pasaje bíblico muy significativo, porque muchas veces puede venir a ser como un espejo en la vida personal de cualquiera de nosotros. Ezequiel capítulo 37 y en el verso 1. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba pleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran, ¿cuántos? ¿Me están siguiendo la lectura? Ezequiel 37. ¿Cuántos eran? Muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. ¿Eran cuántos? Muchísimos. ¿Y cómo estaban? Secos. Pero no seco nada más. ¿Seco cómo? En gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Vamos a repetir esto juntos. Diga conmigo: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, he hablado. Así ha dicho el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dígale: gracias, Señor. Tú has prometido vida y vida en abundancia. A ti sea toda la adoración, a ti sea toda la alabanza. Aleluya, aleluya. La visión que tuvo Ezequiel es una visión que tiene algo que decirte a ti y también a mí. Yo no creo en este mito de predicar la palabra de Dios desde ningún tipo de superioridad. No hay superioridad religiosa ni de ningún tipo
en quienes predican de alguna manera. Si para algo sirven los púlpitos o las plataformas, es quizás para ayudar visualmente. Pero todos los que estamos aquí, usted y yo, somos personas necesitados, infinitamente necesitados de la gracia de Dios. No soy mejor que usted, ni el que está al lado suyo tampoco lo es, ni tampoco usted mejor que yo. Todos nosotros estamos igualados en nuestra necesidad. Dios, cuando eligió personas para que predicaran el Evangelio, eligió precisamente eso, eligió personas. No llamó a los ángeles para que le prediquen el Evangelio a los hombres. Por eso el Evangelio es semejante a esta condición en la que un mendigo le dice a otro mendigo dónde puede encontrar pan porque acaba de comer algo. Y desde esa necesidad que nos une y desde ese sentido del respeto por cada uno de ustedes que están en este lugar, yo quiero hablarles esta palabra del Señor. No quiero hablarles ni desde la condición de juzgar a ninguno de los que se encuentra aquí, pero yo quiero hablarles desde esa gracia que también he recibido y que usted ha recibido, y desde esa igualdad de nuestra necesidad quiero hablarles. Quiero que ustedes me digan por un momento, o que ustedes mediten cuál era la condición de estos huesos que representan al pueblo de Israel, pero que representan también a buena parte del pueblo del Señor y que pueden estar hablando de cualquiera de nosotros en estos días, que pueden estar hablando precisamente de usted de manera particular. ¿Cómo estaban estos huesos? ¿Cómo están? En primer lugar, están muertos. Si no, no estuvieran expuestos como huesos. Si se está muerto, no se sirve para mucho. En realidad no se sirve para nada. Los muertos pueden ser muertos robustos, pero están muertos. Pueden ser hermosos, pero están muertos. No importa si el muerto está bien maquillado. No importa si fue un muerto muy rico. No importa si el muerto haya tenido una historia extraordinaria. No importa el pasado del muerto, está muerto. Si el muerto lo pones en un sepulcro hermoso, no por eso va a cambiar su situación de mortandad. Pero si lo pones en una fosa común, todavía sigue muerto. No importa el mausoleo, no importa el lugar, la condición es una condición de muerte. Hay muertos que pueden estar a la moda. Hay muertos que pueden haber sido muy apreciados. Hay muertos que se pueden ver de cualquier manera y dignificarlos con historias y con hazañas que se cuenten acerca de ellos, pero siguen estando muertos. La palabra de Dios habla de una muerte que es muy dura. La muerte del ser humano que ha quedado en esa condición, es decir, muerto en delitos y pecados. El desánimo muchas veces viene a ser para nosotros una ilustración de la muerte. Es como sentirse que se camina pidiéndole permiso a un pie para luego mover el otro. Nos arrastra el desánimo muchas veces. Podemos morirnos de diferentes formas. Uno puede morir al propósito. Tiene un propósito, tiene un llamado, pero siente que ha quedado vacío y que todo lo que está haciendo, aquello que tanto le alegraba, aquello que tanto le plenaba, hacer la obra del Señor, predicar la palabra, salir y hablarle a otro, ayudar a una persona, leer la Biblia con entusiasmo, con curiosidad y con un deseo de aprender, y de pronto toda esa emoción vivificante, arrogante que llena la vida se ha esfumado, ha desaparecido. Y le ha dado lugar a una condición de despropósito, como que ya las cosas no significan lo mismo. No hay esa misma hambre que hacía brillar los ojos cuando se hablaba de que tengo una visión, quiero hacer algo para la gloria de Dios. No, queda luego las cosas en un sinsentido, y eso es una especie de muerte. Es una muerte dura, porque la muerte no es nada más el tema de la inexistencia biológica. Hay otras maneras en que se muere. Podemos estar muertos a nuestro sentido de fe,
o a nuestra vida devocional, o aquello que a lo mejor cada uno de nosotros de manera personal conoce de sí mismo. Porque hay cosas que los demás no saben de ti ni de mí. Hay cosas que solamente las sabes tú y las sabe Dios. Y hay cosas que ni siquiera las sabes tú, solamente las sabe Dios. Y no las saben los demás y no las sabes tú, sino que las sabe Dios. Y sabe Dios, sabemos nosotros, si es que hemos tomado conciencia de algo en nuestra propia vida, ¿a qué nos estamos muriendo? A veces el muerto no se da cuenta de que está muerto, porque no tiene la facultad de darse cuenta de nada. Si no tiene un ejercicio propio de las percepciones, por supuesto que el muerto no se da cuenta. El muerto es inconmovible. Le voy a dar una sugerencia rara, pero intente contarle un chiste a un muerto y se ríe el muerto. Insúltelo. Él no se va a levantar a devolverle el insulto. No hay reacción. Cuando nosotros no tenemos una capacidad de reaccionar ante la palabra de Dios, si yo no puedo reaccionar ante la belleza, si yo no puedo reaccionar ante lo que Dios esté haciendo, quizás el último ejercicio de vida que yo puedo tener es el de darme cuenta que algo me está pasando, que estoy perdiendo la sensibilidad, que me estoy muriendo. Hay una enfermedad que es terrible. Consiste en no sentir dolor. Si me doy un golpe con esto, pues no sentí nada. Poco a poco la persona comienza a deteriorarse y de una manera brutal, abrumadora. Porque como no tiene una capacidad de percibir lo que está en su entorno, no hay sensaciones, entonces comienza a destruirse físicamente hasta llegar a la muerte. Esta es la condición de los huesos. Los huesos están muertos, una realidad terrible. Muertos, matados, moridos, como decía mi hija cuando estaba pequeña. Pelaron carros, cruzaron al otro lado, fueron sembrados, fueron sepultados, colorín colorado. Este cuento se ha acabado, como usted quiera. Espero haberme explicado bien. Y en cualquier idioma que se diga y de cualquier manera viene a representar lo mismo. ¿Cómo sabemos cuando algo así está pasando con nosotros? Les repito, son las sensibilidades espirituales las que estamos perdiendo. Es una sordera espiritual, es una falta de visión, es la pérdida también de nuestra alegría e inclusive de nuestra capacidad de entristecernos. Cuando nosotros hacemos mal, hay cosas que nos entristecen y corremos a pedirle perdón al Señor. Pero cuando el mal en nosotros se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo, en algún momento nosotros perdimos la sensibilidad. Es lo que el apóstol Pablo llama una conciencia cauterizada. Es un principio de muerte espiritual. Si esto es así, y si eso está pasando, y si me doy cuenta, no me doy cuenta porque yo tenga algo especial, sino porque el Espíritu Santo de Dios hace que te des cuenta. Hay una de las cosas que hace el Señor con nosotros. Si yo estoy mal, entonces el Espíritu Santo me arregla y entonces me da ese sentido de bienestar. Pero si es que me siento muy bien, a veces me desacomoda para que te sientas un poco mal, para que te ubiques. ¿Me explico? Y a veces la palabra de Dios hace eso. Al que está muy triste, de pronto la palabra de Dios llega, le toca y le plena de alegría, ¿verdad? Y al que anda muy alegre y todo lo demás, creyendo que se la sabe todas y todo eso, de repente la palabra de Dios viene y lo desacomoda un poco y hay que desequilibrarlo. Viene de Dios. A veces algunas personas lloran porque se sienten culpables, porque sienten que se están desapareciendo y dicen, yo me estoy muriendo. Pero si tú te diste cuenta que te estás muriendo, que te estás muriendo espiritualmente, déjame decirte que quien está tratando contigo es el Espíritu Santo. Él está tratando contigo. Y entonces dice, pero es que me siento tan mal o algo por el estilo. Es que no te darías cuenta
Si estuvieras muerto, si se entiende, no te das cuenta porque no tienes capacidad de percibir. Pero es el Espíritu Santo quien nos persuade, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si hay algo de esto en tu vida, es porque el Espíritu de Dios está tratando contigo. Así que no pienses que es la gran derrota. Bueno, yo necesito ser renovado. Te diste cuenta que necesitas renovación porque el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Nos damos cuenta de nuestro mal por una cosa sencilla, porque te sigue amando el Señor, porque sigue estando contigo, porque algo está haciendo ahí. Eso no quiere decir, bueno, qué cómodo, ya me siento mal, ahora me siento bien porque me siento mal. Sería una cosa un poco rara, ¿sí me explico? Pero hay unas actuaciones del Espíritu de Dios en nosotros que ojalá nosotros podamos tener esa capacidad de percibir. Pero nos empezamos a dar cuenta también por cosas que hacemos. Si soy de los que estoy llegando tarde a la iglesia y no me importa nada, ya no me está importando la oración, algo está pasando. Si yo me estoy volviendo un malcriado, una persona arrogante, todo el tiempo salgo con niñería, soy tan dado a caer en peleas por todo tipo de cosas que cada rato algo está pasando conmigo. Si estoy desviando mi atención de algo tan importante como mi propia relación con Dios, mi propio espacio para la oración, algo está pasando conmigo, algo se está muriendo. Por otra parte, si estoy caminando de depresión en depresión y no le he podido dar lugar a la esperanza y a creer a las promesas del Señor, algo está pasando conmigo. Si estoy descubriendo que cada vez estoy siendo mucho más vulnerable a vicios y a cualquier otro tipo de cosas, algo está pasando conmigo, tengo que despertar. Y cada uno de nosotros sabe, y si no sabe, un acto de la misericordia de Dios es que Él se lo revele. La segunda cosa que nosotros vemos de estos cuerpos que están muertos, estos huesos muertos, es que también están secos. La nación Israel se encontraba espiritualmente seca, y es otra señal de la mortandad. Así la vida espiritual transcurre. Lo tercero es que los huesos estaban separados. La nación de Israel en su momento había sido cautiva, esclavizada, y había sido llevada a Babilonia. Había unos aquí y había otros allá. Cada quien estaba en un lugar, unos en Jerusalén, otros en el extranjero, la gente dispersa en diferentes lugares. Es como nuestra realidad actual del gentilicio venezolano, que se ha dispersado en tantos lugares. Pero tremendo cuando pasa con nosotros como pueblo del Señor. ¿Qué tan disperso estoy? ¿Cómo va aquel tema de tener amistad con otros creyentes? Con otra gente que le está sirviendo al Señor. Si yo dirijo una célula, un grupo familiar, o como quiera que le llamen en la iglesia, un pequeño grupo de oración o para la evangelización de otras personas, ¿cómo está el tema de el congregarme con fidelidad? ¿Cómo está el caso de mi compromiso? ¿Cómo es mi lenguaje? Mi lenguaje es el de una persona que se ha distanciado de los demás, que se ha apartado de la iglesia, que se ha apartado de otros. Mi lenguaje revela en el mal hablar, en el pesimismo y en todas estas cosas que Dios ha estado o ha dejado de estar presente en mi manera de hablar, porque mi manera de hablar refleja que ya Dios no está allí, que ya Dios no está obrando, que ya la fe está ausente. Mi vestir, mi pensar, mi caminar, mi conducirme a diario revela un sentido de separación. Una cosa es la separación, también este sentido de esparcimiento. La Biblia dice: estaban esparcidos por el campo. Una vez más, estos esparcidos habrían sido algunos de ellos guerreros, soldados, gente que le sirvió al Señor. Algunos habrían tenido rangos militares extraordinarios.
una hoja de servicios impecable, pero ahora están dispersos. ¿Cuántos hijos del Señor que han tenido esa hoja de servicio impecable, de haberle servido a Cristo con toda la emoción, haber sido inspiración para tantas personas, haber conducido a otros a la fe, y llegaron incluso a comandar grupos grandes para que le sirvan al Señor, a preparar a otros, pero en algún momento parece que quedaron en el campo muertos, secos y dispersos? Es una cosa muy triste. Y el Señor no quiere que nosotros estemos así. No quiere de ninguna manera que esa sea nuestra realidad. ¿Dónde están estos huesos? ¿Y dónde están, en este caso, estos muertos? Los muertos pueden estar en todas partes. Y queridos hermanos, hay cementerios que se visten de hogar. Hay cementerios que se visten de iglesia. Hay cementerios que pueden tener como rótulo: esta es la célula tal. Hay cementerios que se llaman seminarios y uno no sabe si es seminario o cementerio. Hay cementerios que se visten de amistad, pero en el fondo son cementerios. Manuel Gómez Prada tiene un poema, y en ese poema hay uno de los versos que dice así, dice: para verme con los muertos yo no voy al campo santo, corazones hay tan yertos, almas hay que hieden tanto. Para verme con los muertos ya no voy al campo santo, busco plazas, no desiertos, para verme con los muertos. Para verme con los muertos ya no voy al campo santo. No hace falta ir al cementerio. Pero dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 y en el verso 1: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él tiene la vocación de darnos vida y de darnos vida en abundancia. Porque nuestro Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y por eso Él quiere convertir a los muertos en vivos. Él sopla sobre aquellos muertos el espíritu de vida. Me encantan algunas frases del himno nacional de Venezuela. Muchos himnos en el mundo pues son maravillosos, pero el himno de Venezuela tiene algunas particularidades también que son interesantes. Dice el himno: y desde el empíreo el supremo autor un sublime aliento, un soplo al pueblo infundió. Y lo que trata de decir el himno es que cuando la gente estaba muerta en su sentido de esclavitud y en su sentido de sometimiento a quienes dominaban sobre ellos, a quienes ponían su boca sobre el cuello de la gente fue inspirada. Y esa inspiración que mueve a las personas a buscar su libertad y a buscar avanzar no puede venir de otro sino de Dios. Ese tipo de pasión que le lleva a la gente a luchar. Desde lo alto, un aliento sublime, un soplo sublime viene sobre la gente para llevarles a la vida. Así comenzó todo, mis queridos hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A esto se le llamaba el caos. Y hay un principio, digamos, en los pensadores griegos llamados presocráticos, donde todos imaginaron algo que es coincidente también con esto que está en la Biblia, ¿no? Que una transición del caos al cosmos. El caos es toda esa cosa nebulosa, desastrosa y desordenada, y de esto empieza a surgir el cosmos. De allí pues viene el hecho de que nosotros usemos ciertas palabras para referirnos a algunas cosas. Por ejemplo, las damas usan cosméticos, lo cual debería ser considerado una gran ofensa, porque sugiere que antes del uso de este producto su cara madrugadora está en caos.
Entonces luego usas el cosmético y aquello ordena el cosmos. Entonces, hermano, no le llamen a eso cosmético porque es una mala idea, ¿no? Es una mala idea. Pero ese es más o menos el caso, ¿no? En el principio, aquello estaba desordenado, estaba vacío, estaba en caos. Algunos biblistas dicen que no es que fue hecho así, sino que llegó a estar así. Otro día les he hecho el cuento de por qué dicen eso, y algunas tradiciones rabínicas también apuestan a lo mismo, ¿no? Que no es que Dios hizo el caos, porque si no, Dios hubiera sido creador de una especie de maldad material, ¿verdad? Sino que aquello tuvo cierta forma y llegó a estar de cierta manera. No me importa, X, ¿verdad? Pero el caso es que en medio de ese desastre, Dios hace todavía algo grande. Es una constante. Dice la Biblia, donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Siempre, mis queridos hermanos, donde hay un desastre, donde hay un poco de huesos secos, donde hay cualquier... El Señor se glorifica y trae vida, y trae orden, y hace algo diferente y algo especial. Aleluya. Ahora, ¿cómo viene este aliento de vida? Hay unas órdenes que recibe el profeta. A él se le dice profetiza. Esto no se refiere a cosas raras, ni místicas, ni estrafalarias, ni nada por el estilo, pero quiero decirles que hablar la palabra del Señor comienza a traer orden a nuestra vida. Hablar la palabra del Señor comienza a sustituir situaciones de males en nuestro interior. Entonces le dice profetiza, es decir, habla la palabra del Señor. Pero le dice también profetízate. O sea, yo tengo que hablarme a mí la palabra del Señor. ¿Ves? Es como que la persona mira al espejo y habla consigo mismo. Y se dice a sí mismo tal cosa. Y lo ve y le dice, mí mismo, este es momento de hacerlo. Hay que avanzar. O sea, cuando usted hable con sí mismo, usted le va a decir entonces así, mí mismo, ánimo. Amén. No es raro, ¿verdad? Algunos hacen papel de loco. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor. De donde tiene el alma, está para allá y este está para allá. No se habló a sí mismo. Era como darse ánimo a sí mismo, hacerse correr a sí mismo, la vinga lavado, la vinga bombado. Ese tipo de cosas bien particulares, ¿no? Y decía el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, y se autoexhorta el hombre. A veces hace falta un acto de exhortación en la mañana. O sea, cuando usted está en la mañana y entonces no se puede despertar, está demasiado con un sueño tremendo, practique esto. Usted tiene sueño, no puede levantarse, usted hágalo una sola vez, a ver si le funciona. Siéntese decididamente, apriete las manos y diga ¡aleluya! Si no se despierta con eso, está complicado. Entonces le dijo, profetízate a ti mismo. Y profetiza entonces a los huesos. Predica a la gente. Profetiza al espíritu. Esto es el hablar en oración delante del Señor. ¿Qué fórmula tan sencilla? ¿Qué tema tan elemental? El hecho de recordar, el hecho de hacer una cosa que todos nosotros sabemos que somos llamados a hacerla. Un resultado tremendo. Los versos 5 y 6. Así ha dicho el Señor a estos huesos: de aquí yo hago entrar espíritu a vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Debes saber que Dios quiere darte ese aliento de vida. Dios quiere darte. Dios quiere darte vida, Él quiere soplar sobre ti, quiere inspirarte, quiere que tú salgas, quiere que tú hagas la palabra del Señor, que tú vivas aquello que Él quiere. Lo segundo, desde el verso 7 nosotros podemos ver que de verdad, cuando nosotros nos movemos o cuando hay vida, nosotros nos vamos a mover. Donde hay vida hay ruido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Hay vida aquí? Amén. Está siendo un poquito más intensa, ¿no? La efervescencia de la vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Está aumentando la cosa. ¿Cuántos dicen aleluya? Denle un aplauso de alabanza al Señor. Así conmigo.
vida, diga gloria a Dios, diga aleluya, aclame al Señor, diga Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Levántese y dé un grito de júbilo, que haya vida en esta casa de Dios, que haya una manifestación de vida en la casa de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Diga conmigo gloria a Dios. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, ya pueden sentarse. Había vida. Y porque había vida, hubo ruido. A ver, yo soy el menos indicado para imponerle a nadie algún tipo de espiritualidad basada en el volumen de la voz o en la intensidad de los movimientos de nadie. Yo soy bastante tranquilo, créanme. Muy tranquilo. Algunas personas no les parece que yo haya incorporado en mi fe algunos aspectos del carismatismo, del pentecostalismo o algo por el estilo. Yo creo en ciertas cosas por accidente, déjenme decirles, se los confieso. En mi vida particular, Dios ha tenido misericordia, pero a montones. No soy un creyente fácil, me resulta más fácil ser incrédulo que creyente. Yo creo en la sanidad porque el Señor me sanó de mis enfermedades. Creo que los demonios salen de la gente y que hay operaciones de demonios en la vida de las personas y que la gente puede ser libre por haber tenido que verlo, no porque yo haya tenido algo que ver con eso, sino a pesar de mí. He sido tan bárbaro que soy un fenómeno, se lo confieso, yo soy un fenómeno. Yo soy pastor de una iglesia y por causa de mi pastorado no sé si compadecerlos, pero felicitarlos no se me hubiera ocurrido. Porque Dios ha tenido que enseñarme a creer por la fuerza. ¿Me explico? Y cuando uno se encuentra con que la palabra del Señor sigue siendo viva, activa, poderosa, más allá de todo tipo de razonamiento, y los alimentos de todo tipo comienzan a caerse, mire que Dios hace una obra profunda. Mis primeros desafíos, yo no leí la Biblia porque tuviera tanta ganas de leer la Biblia, sino porque Dios me retó a través de mi papá. Llego a la iglesia y mi papá se entera de que soy evangélico y se sienta a hablar conmigo entre preocupado y con cierta sorna y me dice, o sea, después de viejo ya tú crees en pajarito preñado. Así me dijo, perdóneme si le suena muy soez. O sea, ya, tú me estás diciendo que tú crees en la Torre de Babel. Y Jonás se lo tragó la ballena, y la serpiente que habla, ahí en Génesis. ¿A qué grado retrocediste, José? ¿A qué grado volviste? ¿No has leído un poquito de biología, un poquito de ciertas cosas y todo lo demás? Es que tuviste un problema de infancia, porque nunca te regalé libros de cuentos, Caperucita Roja y cosas por el estilo. Como no te regalé libros de cuentos, hay una parte de tu infancia que no quedó cubierta y ahora eres evangélico. ¿Has leído tal cosa en la Biblia? No había leído la Biblia. Así que empecé a devorarme la Biblia, a leer la Biblia, porque no tenía cómo responderle a mi papá sobre las preguntas de Biblia que me hacía. Y empecé a comprar unos libros que yo no sé si salen todavía de la editorial CLIE, que eran basados en que si la evolución, que si ¿cómo se llama? Las leyes de la termodinámica, todo ese poco de cosas que tenían que ver con refutar a la gente que no es creyente. Y empecé a leer y 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 fastidiaba al maestro de la escuela dominical porque yo no tenía cómo responder a mi papá sobre las cosas que decía. Y mi problema con él me ayudó. Esas fueron cosas que me empezaron a ayudar en la formación cristiana en principio.
en ver que lo que dice la palabra del Señor es cierto. Es decir, yo puedo profetizar esa palabra de Dios, es decir, predicar esta palabra de Dios con toda confianza. Pero luego llega un momento en que no a todas las cosas le he podido tener explicación. Todavía no puedo explicar todas las cosas, se lo confieso, yo no puedo explicar todo eso. Pero he entendido lo que ya significa creer por fe. Al final, cada vez que he dudado, he estado equivocado. Y he constatado vergonzosamente mis propias equivocaciones. Que dudar hace cosas. Y muchos están haciendo cosas. Evangélico, por supuesto. Y bueno, lo sabes tú, ¿verdad? Hugo también lo saben otros, que hay trabajos que se están haciendo. Pero ¿qué cantidad de cosas no pudiéramos hacer si no estuviéramos dispersos? Así como lo que dice acá. Si no hubieran otro tipo de cosas, somos llamados a orar. Y orar y el profetizar, que es en este caso un poco más allá del ejercicio místico, el profetizar, el ordenar las cosas según la palabra del Señor, el buscar que el caos venga al orden, ¿sabe algo? Va a hacer que estas voces influyan de tal manera sobre una iglesia que es llamada a la vida, como para que sea un gigante enorme que va a servir a esta nación para su gloria. Seamos nosotros los primeros en escuchar. Escuchemos las voces de nuestros líderes. Porque si nosotros actuamos de esta manera, si nos levantamos, si se ha renovado nuestro corazón, ha renovado nuestro espíritu, mientras mayor unidad tengamos, mientras mayor incorporación generemos, más cosas vamos a hacer para la gloria de Dios. Hay un poder tremendo en este sentido de unidad. Se juntaron los huesos, dice la palabra del Señor. Luego la Biblia dice que apareció carne y por eso se ven nutridos. Hay algo en nuestra apariencia, en nuestra manera de presentarnos, en la escena del mundo en que vivimos, que va a comenzar también a cambiar. Finalmente, cuando hay aliento de vida en nosotros, nos multiplicamos y nos volvemos un gran ejército para la gloria de Dios. No se veía el ejército por ninguna parte, pero nosotros somos llamados a ser la gente que va a reclutar a los pescadores, al ejército de Dios. Somos llamados a crecer, hermanos. ¿Cuántas personas estamos ganando para Cristo en este momento? Lo hemos puesto como una meta en nuestra vida. Yo voy a levantar, no sé, la célula, el grupo familiar, el grupo de oración, como quiera que se llame. Yo voy a testificar de Cristo a otras personas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Somos llamados a servir. Mis hermanos, nada podemos hacer si no es por la gracia de Dios. Amén. Es la gracia de Dios la que nos levanta. No somos nosotros fuertes en nosotros mismos. Nos podría pasar todo lo que dice Pablo de sí mismo en Romanos 7. Pero el mismo Pablo que dice en Romanos 7 que no sabe cómo hacer el bien, que hace el mal que no quiere y no el bien que sí quiere, y cuando quiere hacer el bien termina haciendo mal. Todo ese rollo que comenta el apóstol Pablo, que es tremendo, que valiente en su confesión de todo lo que le está pasando. Ese mismo apóstol va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor te quiere usar, el Señor quiere darte vida, y el Señor quiere que tú abras la boca y que profetices para su gloria. Estemos de pie, por favor. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, gracias. Gracias, Señor. En tu nombre me levanto con vida y vida en abundancia. Dile: gracias, Señor, porque tú soplas sobre tu pueblo aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida. Dile: lléname con tu espíritu, lléname, Señor, con tu presencia. En los postreros tiempos, dice el Señor, levantaré espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Gracias, Señor, sigue siendo verdad tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
sienten en victoria. ¡Aleluya! ¡Vamos, aleluya! Yo me siento en victoria. Amén. Vamos a declarar en el nombre